Este video va de adivinadores, de adivinanzas, de oráculos, qué hay de realidad, qué hay de mentira, qué es lo que sugiero, qué es lo que realmente significa de acuerdo a mis humildes conocimientos. Los invito a verlo. Bien, vamos a comenzar a hablar un poco de este tema, haciendo claramente la distinción que no es una ciencia exacta, por lo cual no se puede reproducir. Se pueden hacer experimentos, pero se ha intentado tratar como una ciencia. Hay dos estudios claros. En 2012 se hizo un estudio en el cual una de las revistas llamada Nature trató de probar qué pasaba si varios tarotistas se les invitaba a realizar lecturas sin hacer ninguna pregunta a la persona consultante y dieron sus análisis. Posteriormente vieron que no había una precisión en la predicción de cosas. Posteriormente otro estudio también trató de demostrar si la intuición podía ser manejada en alguna forma y tampoco lograron eso, lo cual lo que demuestra es que no es una ciencia exacta. Segunda cosa, vamos a partir de la definición de oráculo. Oráculo viene del griego, que significa hablar, y básicamente se relaciona con una comunicación a otra realidad o a otro plano para obtener respuestas en base a algo que se quiera saber. Primer punto. Segundo, también se puede llamar oráculo al lugar donde se hacía estas prácticas. Ejemplo del oráculo de Delfos, en el cual los griegos acudían cada año o más frecuente a preguntar acerca del futuro. Otra cosa que no podemos olvidar es la cultura. Por ejemplo, para las culturas occidentales prácticamente fue una introducción un poco forzada, ya que los métodos de adivinación más comunes, que son las cartas, eran juegos de cartas que se utilizaban para jugar. Posteriormente se les aplicaron varias capas de significado de acuerdo a la época de la que estemos hablando, y así llegamos a Etela, que fue la primera persona en utilizar cartas de juego para adivinar, pues para utilizarlo como método de predicción. Luego también utilizó el tarot, como ya saben, y lo he explicado en otros videos, y de esa forma pues se fue aplicando también la baraja española, que también se utilizaba para varios juegos, la baraja francesa, que se utilizaba para varios juegos. Sin embargo, si hablamos a nivel oriental, vemos de que ahí fue donde nació realmente lo que son los oráculos. Por ejemplo, las cartas de adivinación, se cree que las primeras fueron originadas en China, que eran parte integral de un juego y que posteriormente fueron usadas para adivinación. Pasaron a Egipto también en la misma forma. El I Ching, que es un método de adivinación muy antiguo, utilizado también muy frecuentemente en Asia, y así podemos mencionar otro. Entonces la cultura en la cual estemos hablando también es importante. De hecho, el I Ching, según tengo conocimiento, en muchas ciudades asiáticas todavía la gente no se mueve sin haber consultado antes. Vean, por ejemplo, en el caso particular de Corea, tengo varias fuentes que me dicen de que hasta para ponerle el nombre, para casarse, para otras actividades, consultan cuál es lo más propicio. Entonces, en la cultura oriental ven muy diferente esto que en nuestra cultura occidental. Luego pasamos a hablar de otras cosas, ya que entendiendo que la adivinación es el arte de acceder a otro medio, a otro plano y traer cierta información. Entonces digamos que hay un cierto componente sobrenatural en esta cuestión de la adivinación, pero también depende, digamos, de la cultura, porque también no es lo mismo un chamán que una persona que aprendió a leer cartas, por ejemplo. La historia es larguísima. Vemos que muchas civilizaciones como los griegos, romanos, egipcios, chinos, ellos
prácticamente tenían integrado lo que son los métodos de adivinación en su cultura. Luego, en cuanto a las herramientas, podemos hablar de cartas, runas, péndulos, espejos y otros, bolas de cristal incluso, y todos son métodos válidos. Cualquier cosa puede ser un oráculo. Las técnicas, básicamente es interpretar la simbología a través de los diversos métodos que se consideran de adivinación. Luego la interpretación, que puede ser altamente subjetiva y dependiente de lo que crea el lector, ya que si por ejemplo hay lectores que basan sus lecturas en la intuición y no aprenden ningún método, es válido, tan válido como que es alguien que mecánicamente aprendió un método. Propósito, ¿para qué vamos a utilizar estos métodos? Para tener insight en los probables futuros. O sea que eso de decir de que las cartas, las runas o cualquier otro oráculo sencillamente determinan el futuro es totalmente falso. Ética, debemos ser muy éticos en las prácticas metafísicas. Hay condiciones éticas muy importantes, tratar al consultante con respeto y utilizar el mejor lenguaje para dar una respuesta lo más certera posible. Entonces la adivinación es una forma de decir fortunas. No, en realidad es una forma de ver probables futuros y también de predecir eventos específicos, en forma de que la persona que consulta pueda decidir y tomar decisiones para que esos futuros pasen o no pasen. Luego, ¿la adivinación es una forma de magia? Pues digamos que no necesariamente. Depende del lector. Como les digo, hay personas que leen mecánicamente porque lo estudiaron, no ven nada mágico ni nada supernatural en las cartas. Como yo les he dicho siempre, las cartas, por ejemplo, son pedazos de papel, pedazos de vidrio, las bolas, las runas son pedazos de plástico, de piedras, no necesariamente son cosas mágicas, pero uno les puede impregnar esa magia y esas perspectivas. ¿La adivinación es siempre correcta? No. Uno puede obtener mensajes, pero depende de la persona que los interpreta para dar el conocimiento adecuado y también el conocimiento adecuado a la cultura. ¿La adivinación requiere poderes o habilidades especiales? No. Hay personas que tienen talentos naturales y afinidad, pero no necesariamente estos poderes de afinidad con los oráculos se traducen como habilidades sobrenaturales o poderes especiales. Cualquiera puede aprender a leer oráculos, pero el éxito y la práctica depende prácticamente del individuo, que tanto estudie, que tanto desarrolle, que tantas capacidades tenga. La adivinación es en contra de la religión. La religión más bien es la que está en contra de la adivinación, puesto que muchas creencias religiosas, de acuerdo a la cultura también, prohíben el uso de métodos como estos, pero la adivinación no está peleada con ninguna religión. De hecho, como les digo, es una práctica totalmente ajena a cualquier cosa. ¿La adivinación es maligna o peligrosa? Tampoco. Sencillamente no tiene nada que ver con eso. Uno no accede a planos en los cuales obtenga información de malignidades, de demonios o cualquier otra cosa en la que puedan creer muchas religiones, y se debe prácticamente entender que si uno accede a un plano o crea acceder a un plano y recibe esa información, es para el bien de las personas. Les recuerdo algo bien importante. Yo soy wicana. Una persona que no sea wicana probablemente les va a decir otra cosa, pero nosotros recuérdense que hacemos las cosas para el bien. Entonces nunca vamos a aceptar hacer lecturas de otras personas si no nos han dado su autorización, o que venga una persona y que me diga quiero saber de tal persona. No, hasta que si esa persona quiere saber sobre esa persona, pues entonces tendría que venir la persona. Entonces, en cuanto a los métodos de adivinación, se incluyen las runas, de las cuales ya hablamos en este canal, el I Ching, que se usan monedas o barras de milionrama, la astrología, usando la posición
y los movimientos de los cuerpos celestiales de acuerdo al día, hora y lugar de nacimiento. La numerología, utilizando el nombre y otras características de estas personas. El péndulo, que se utiliza en este caso radiestesia, para tratar de contestar preguntas de sí o no, o de tratar de contestar preguntas específicas. El scrying, que es ver imágenes en superficies digamos de vidrio o translúcidas. En este caso pues incluso hay tradiciones wicanas que utilizan estos vidrios oscuros, como lo que utilizaba John Dee. Lectura de hoja TT, llamada taseografía, es muy común y está muy diseminada y actualmente ha tomado como nueva fuerza, ¿verdad? Y hay personas que se están dedicando a este tipo de lecturas, y yo he visto que en algunas personas se da muy bien y dan respuestas muy claras. La quiromancia, o sea, la lectura de manos, también es una forma de análisis. Aquí podríamos también incluir otras cosas que son también pseudociencias, como la digamos lectura de gestos, como la lectura o grafología, lectura de la letra, etcétera, etcétera. Todos son métodos los cuales son predictivos y podrían o no podrían ser incluidos dentro de estas categorías. Pero sea lo que sea, como ustedes pueden ver, hay muchos factores. El lector y su estudio. No es lo mismo una persona que haya estudiado 5 años tarot, que esté practicando, que esté leyendo continuamente, que haya experimentado consigo mismo, que haya empezado dando lecturas gratuitas a familiares, amigos, y posteriormente se lanzó a una lectura profesional, que alguien que fue un fin de semana a un curso y sale ya creyendo que sabe leer. Lo mismo con las runas. No es lo mismo una persona que ve el sistema de runas no como unas piedras con las cuales va a adivinar, que una persona que lo ve como un sistema antiguo de lectura, de escritura y también de tener acceso a otras cosas, a otros planos. Luego, en tercer lugar, ya hablamos de la influencia de la cultura. Las culturas orientales son muy dadas a este tipo de prácticas, más que las culturas occidentales. Aquí casi que ha sido introducido en una forma un poco, digamos, forzada, ¿verdad? Luego, tenemos también la gente en sí, porque no es lo mismo que venga alguien y me diga, mira, quiero saber esto en tanto tiempo, cómo a ir en tal lugar, a tener una pregunta totalmente inespecífica. Por lo menos en mi caso yo no hago lecturas que no sean específicas con todos esos datos. Y también se usan significantes de acuerdo al día, hora y lugar de nacimiento. Por eso es que muchas personas les preguntamos eso a las personas que se acercan a solicitar nuestros servicios. Entonces, en pocas palabras, no es una ciencia exacta, no puede ser reproducida, ayuda, sí, pero ayuda también dependiendo de la persona que pregunte. Y por último, lo más importante, son prácticas de larga data, que si bien necesariamente que sean de larga data no le he dado la validación, son cosas que han estado presentes en nuestra cultura desde largo tiempo, por lo cual pues tienen cierto valor, ¿verdad? Así como una tradición o algo así. Y por último, que como wicano uno debe aprender algún método de estos, ya sea runas, ya sea cartas, y tratar de ayudar a las personas con eso. Así que eso es lo que les quería decir el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima.